que ajustar algunas cosas, pero bueno, ya damos comienzo. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos los presentes por acercarse esta tarde de lluvia, que es tan especial para Pablo, ya que es el alumbramiento de su obra, de un pedacito de su ser, de la cual ha sido fraguada en la soledad de su escritorio con mimo, ilusión y deseos de emocionar a cuantos se adentren en su lectura. De Pablo, al que conozco apenas unos años, me atrevo a decir que es generoso, que es amable y con un espíritu joven, además de entusiasta. También con grandes deseos de seguir creando, de seguir aportando a la sociedad. Castellano de nacimiento, jumillano de adopción y casi igual en condiciones podría decirse que es también yeclano, por su trabajo durante años en nuestra ciudad como perito tasador de seguros, que es a lo que se ha dedicado gran parte de su vida. La novela que hoy nos viene a presentar es Sonora, la dama de la Biblia, su primera obra de ficción, cuya trama versa en torno a un terrible suceso acaecido en el seno de una familia. Es la lucha de una mujer por hacer justicia, por aportar a la comunidad desde su posición. Y hasta aquí me atrevo a revelar, al no ser yo la más indicada para hablarles de la misma, sino su autor, al que daré paso en unos minutos, como tampoco extenderme en su vida y en su trayectoria, que mejor conoce su buen amigo Francisco Avellán, abogado y escritor, al que le doy paso ahora mismo. Francisco. Muchas gracias, muy amable por lo de escritor. Lo de abogado lo puedo suscribir, pero bueno, siempre se agradece. Es cierto que hay alguna publicación hecha, pero lo fundamental en estas cosas es pues eso, el don puesto en la praxis y lo que sea. Que es un poco lo que Pablo, al que conozco también muchísimo tiempo, pues dada la inquietud que siempre ha tenido, porque Pablo ha sido un hombre inquieto intelectualmente, un hombre responsable, con objetivos, con valores, con una predisposición a hacer las cosas con mucho rigor y bueno, pues eso desde hace mucho tiempo sé que lo tiene y es siempre de agradecer y con el que siempre se aprende. Yo quiero además que mis primeras palabras sean de agradecimiento por invitarme aquí a acompañaros, a estar con él, pero también porque esto me permite a reencontrarme con personas a las que quiero mucho, a las que he conocido durante mucho tiempo, como en el caso de Liborio, o el caso de Vicente que estaba aquí, o el caso de alguna otra persona que también nos acompaña. Y claro, eso significa que hoy es un día importante fundamentalmente para Pablo, pero también y colateralmente para algunos más. A mí me corresponde, y voy a ser breve, hablar un poco de Pablo. Pablo Velázquez nace en Castilla y León, en un pueblo pequeño, en Fuentes del Sao, que siempre se me olvida, cerca de Arévalo, en Ávila, y bueno, pues en una familia trabajadora, en un contexto histórico difícil, porque estamos hablando del año 1944. En ese año se producen dos acontecimientos universales para los españoles, que es primero la producción y el nacimiento del DNI y segundo el nacimiento de esa gran voz que ha tenido España y seguirá teniendo, porque siempre se escucha, que es nuestro Nino Bravo. En ese año sí que Pablo tiene con quien codearte en un año históricamente importante. Pero también es cierto que un año después empezó la Segunda Guerra Mundial. Nosotros veníamos de una contienda nacional muy incomprensible, en fin, muy dura, ¿no? Y eso hizo mella en la gran mayoría de las familias. En el caso suyo, pues evidentemente había que buscar el trabajo fuera, como nos pasaba en casi todos los pueblos. Y así pasó. Y él fue protagonista de esa primera migración dentro del territorio nacional porque con 16 años tuvo que salir. ¿Y salió dónde? Pues donde creía que podía encontrar su primera ilusión. Salió a la Escuela de Formación Industrial del Ejército del Aire,
con una beca donde le dieron 5 años, 3 que tenía que hacer dentro y 2 dentro y 3 años en el ejército, que cumplió sobradamente en la población murciana de San Javier. Después, cuando salió, entró en Chrysler en Madrid, donde ahí hizo un trabajo también muy importante, precisamente, lo tengo anotado, no quiero desviarme de lo que realmente fue, que es en la fábrica de automóviles, y estuvo como verificador en una cadena de montaje durante 3 años. Su inquietud no cesa, él sigue formándose y efectivamente, además de montar su propio negocio, su propia empresa en Jumilla, se hace tasador de seguros y a partir de ese momento se dedica gran parte de su vida tanto en Jumilla como en Yecla. Precisamente el seguro y los conflictos que los seguros traen y la vida misma, pues nos llevó a reencontrarnos, a encontrarnos por primera vez, a conocernos por primera vez en una sala de justicia. Yo en aquellos años, que entonces era muy crío, tenía apenas 24 o 25 años, pero me tocó vivir la inauguración de vuestro Palacio de Justicia, que era impresionante. O sea, venir de lo que era el antiguo juzgado de distrito en el parque a venir a ese edificio que se inauguró con la presencia del ministro de Justicia, Ledesma, en aquel momento. Bueno, pues para mí, yo los 3 años siguientes que estuve aquí, fue una vida muy, muy interesante. Y en una vista fue cuando él, defendiendo su posición como testigo, y yo intentando que no me engañara, evidentemente, como cualquiera que va a defender no solo los intereses profesionales, sino también los de su cliente. Bueno, pues a partir de ahí hablamos después de dónde eres, de dónde estás. Ese fue el momento de una amistad que ha durado todo este tiempo, hasta nuestra edad. Pero una amistad que no solamente se puede considerar una amistad porque estemos siempre juntos, él siempre lo dice, no hace falta vernos para saber que estamos, no hace falta llamarnos para saber que existimos, y sí hace falta que de vez en cuando nos reciclemos en nuestros valores, en nuestra empatía, en ver cómo está el mundo, cómo está el país, cómo está la gente, y ver si estamos en lo cierto o estamos en lo erróneo. Él ha sido siempre una persona de ideología conservadora. Yo desde muy pequeño estuve y creía en esa socialdemocracia que me enseñaron. Hoy la sigo creyendo en ella, pero no en la que, no en lo que veo, evidentemente. Lo digo así de claro. Pero sin embargo nos hemos visto sustituidos. Hablando, él podía ser yo y yo podía ser él. Yo podía ser un democristiano, yo podía ser un conservador, yo podía ser un defensor del servicio público profundamente, y al mismo tiempo podría ser un gran liberal que conciliara la iniciativa privada incluso más que él. Porque debajo subyacían los verdaderos valores, los valores cristianos, los valores de una concepción de la vida donde el discurso, donde el diálogo no es enfrentamiento, simplemente es aprendizaje. Y el aprendizaje va ligado a la experiencia. Nos hemos hecho mayores y yo creo que seguimos aún confesándonos no solo las virtudes, que yo creo que en fin, no nos las reconocemos, pero sí, desde luego sí mejorar en nuestros defectos. Por tanto, Pablo, sé que lo que ha escrito, lo ha escrito de corazón, lo ha escrito con muchísimas horas de dedicación. A mí me está hablando de esta obra, que no solamente tiene esta, tiene otras muchas, que yo aconsejo y recomiendo leer. Había un pasaje de lectura en unas obras breves que hablaban de uno de sus animales que él tenía. Con ese momento de despedirse de ese animal, era un perro, de esa manera y con ese sentimiento, denota el profundo amor que tiene a la naturaleza, a la vida, y no solamente a la vida humana, que solamente lo tiene. Bueno, pues en la obra yo poco puedo decir, porque es que no debo decir, es algo que nos va a contar él. Pero lo sitúa en un contexto, Sonora, como una zona de México, una zona que hoy es una zona bastante productiva,
con muchísimas empresas, es bastante rica, pero que nunca ha tenido seguridad jurídica y seguridad de protección de los ciudadanos. Bueno, y ahí se desarrolla una historia que podía pasar en cualquier sitio, pero en esa época y en ese momento, lo que realmente yo entresaco de lo escrito es que se pone a la mujer en primera línea. Pero se pone a la mujer en primera línea para defender los valores que más desea proteger y que más protege siempre una mujer, que es a su familia y a sus hijos, a sus hijas en este caso. O sea, la descendencia para una madre es vital. Analiza la situación jurídica que hay, la situación penitenciaria, y sobre todo, lo que más me gusta es cómo hace valer el principio de defensa propia, el principio de legítima defensa. ¿Es capaz una madre de matar a alguien porque haya matado a su hija y no haya tenido la justicia esperada? O sea, esa madre coraje que en algunas circunstancias, en otros momentos hemos visto y hemos oído en películas, bueno, pues eso está tratado de una manera muy singular, muy actual. Yo recomiendo de verdad que se lea la novela detenidamente y se saquen las conclusiones que cada uno tiene. Por tanto, Pablo, gracias por darme la oportunidad de acompañarte, gracias de compartir esta mesa con su hija y con una persona que sé que lo aprecia mucho y que ella también es muy buena escritora. Y por tanto, lo que deseo, Pablo, es que continúes así, que continúe el éxito y que nos deleites ahora con tu presentación. Bueno, y ahora, siendo esta una intervención especial, le doy paso a Gemma, que es la hija de Pablo, para que diga unas palabras. Gracias. Buenas tardes, noches. Cuando uno llega a casa después del trabajo, se relaja, descansa, ve las noticias, que casi nunca son buenas, cena, organiza, lee, sueña o no, porque hoy estáis aquí acompañando a mi padre. Él siempre tiene la mente activa, dándole vueltas y vueltas a las cosas. Ya sea negocios, salud, familia, hobbies, de todo, y es normal, la vida está llena de preocupaciones. Lo importante quizás sea eso, mantener la mente activa, creativa, ilusionada. Buscar algo que nos guste y nos entretenga, que nos haga sentirnos útiles y disfrutar de ello. Y si al final escribes un libro interesante y lo puedes compartir y publicar, mucho mejor. Voy a comentar un poco lo que es escribir un pequeño libro siendo escritores nobles. Haré un pequeño enlace con la cultura y la tecnología de hoy. Y sobre todo con lo más humano, las personas y su creatividad. En nuestra querida Murcia, en nuestro país, hay mucha cultura de arte, historia, ciencia, cine, teatro, investigación, poco reconocida y menos remunerada. Hoy todo va por TikTok, por Instagram, por Facebook, en redes sociales, al alcance de los más jóvenes y complicado para los más mayores. Plataformas de internet invaden con audiolibros, libros electrónicos y mil formas de leer historias que al final quedan guardadas en una nube artificial y no en una biblioteca con estanterías de madera como las de antes. Los que somos clásicos al leer nos gusta tocar las hojas de papel o leer la tinta de imprenta, leer portada, contraportada, acariciar las tapas, leer las páginas a tu ritmo y todas las anotaciones internas que un libro lleva impresas, porque lo imaginas a tu ritmo. De eso se trata. El lector es el principal protagonista. Sin lectores, los libros no se leen. Nadie te lo cuenta, ni oyes voces extrañas que vienen de una máquina programada sin sentido ni sensibilidad. Siri, Alexa, no estés a la altura de transmitir tantas sensaciones humanas. Tenéis un poco difícil llegar a nuestros corazones con tanta inteligencia artificial. ¿Les preocupa el avance de la inteligencia artificial? A mí me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Puedo decir que mi padre en casi todo, ha sido autodidacta. Ha aprendido por sí mismo y lo ha hecho a su manera, sobre todo el arte de escribir estando ya jubilado. No estudió literatura ni bellas artes, no tiene un editor que le ayude a preparar un libro, pero tiene ayudantes que se lo corrigen y le ayudan en lo más básico, porque el resto viene de su imaginación y dedicación. Todos sabemos que las 7 bellas artes forman parte de la historia cultural.
En este caso lo comento por encima. Pintura. Todo libro necesita una portada que alguien tiene que diseñar. Escultura. Es la forma que le quieres dar, es el esqueleto o boceto de toda la narración. Arquitectura. Es el pilar que sostiene todo el proyecto, todo su engranaje interior y toda su presentación final. Planos y esquemas para ubicar a los personajes y contar su historia de una forma estructurada. Música. Es la banda sonora de cada relato, la que cada uno quiera poner y siempre hay alguna adecuada. Danza es poder coordinar a todos los personajes de una historia bailando a un mismo son en el mismo entorno del relato. Literatura es aprender, leer, escribir y no dejarlo. Cine, pues un sueño, poder ver una novela a la gran pantalla. Es muy difícil inventar toda una historia, hacerla creíble y entretenida en la imaginación de cada uno. George Dicker, un escritor joven, suizo, dice que escribir es como montar un campamento de verano. Te llegan de pronto un montón de personas desconocidas a las que les tienes que dar alojamiento, actividades, rutas, vamos, crearles una vida en el sentido literario. Es muy satisfactorio hacer estas cosas a las que algunos no estamos acostumbrados y que salgan bien. Yo siempre digo que la inspiración es muy caprichosa. Hay que cogerla al vuelo y hacerla tuya en el momento que aparece, porque si no, se escapa. Y hay que esperar que vuelva. Leer libros es cultura, nunca dejas de aprender ni de viajar. Y encima, casi gratis, hay que comprarlos. Tú imaginas a los personajes, les pones cara, te imaginas el paisaje. Haces como tu propio viaje sin gastar dinero. Es una manera de invertir en salud y bienestar. Es ejercicio mental, da entusiasmo, emociona, sin tener que pasar cuentas a nadie. Esta es su primera novela larga y engancha por la trama, los personajes a los que se les coge cariño y lo bien documentada que está. Nace en la España profunda, donde nació mi padre, en un pequeño pueblecito de Ávila. Y para terminar, cito una frase de mis canciones favoritas y que habla de la inspiración. La canción se llama El poeta Halley y dice así: si las palabras se atraen, que se unan entre ellas, y a brillar, que son sílabas. Y el resto pues ya lo cuenta Pablo, o mejor lo leéis. Bueno, y ahora sí le damos paso al protagonista de esta tarde, así que Pablo, cuando quiera. Buenas tardes, noches. No sé por dónde... Perdón. No sé por dónde empezar porque mi hija Gemma siempre me sorprende. La verdad es que siempre me sorprende. Parece que no es ingeniero, sino que es licenciada en literatura o algo así, porque sabe más y entiende más, yo creo, de letras que de números, o por lo menos igual, sin haber estudiado, como he dicho, ninguna carrera de letras, sino de ciencias y ciencias. Gracias, hija. Me ayuda mucho, ¿eh? También mi Cristina, la otra hija, por eso ha apuntado que tengo asesores, o sea, que no los tengo, pero sí los tengo. Y que me ayudan, claro, me ayudan mucho. La Gemma ha aportado una nota importante en la novela. Incluso la contraportaron ahí. Unas frases suyas. Y la Cristina, pues con su experiencia de haber estado opositando 2 años a la Administración de Justicia, pues también ha aportado algunos datos importantes a la novela en ese tema, porque yo no los tengo, y yo sí. Y también no sé de dónde lo ha sacado, pero la portada es suya. Le ha dado hasta el color que tiene el vino de nuestra tierra, de Yecla y de Jumilla. Y lo demás ella sabrá, a mí me gusta mucho. Y a la gente parece ser que también. Una mujer entre rejas, que significa esta presa, lo que lo dice es porque, ahora lo apuntaré yo. Paco, nos conocemos casi 30 años. Yo creo que eres una de las personas que más y mejor me conoce en esta vida.
Yo creo que me conoces incluso más que mi mujer y más que mis hijas. Sí. Además, la amistad que tenemos es auténtica, es pura. Fíjate que lo has comentado, pero yo lo voy a ratificar. Es que siendo ambos de ideas políticas diferentes, inexplicables, pero sí explicables, que tengamos esa amistad sincera, que hayamos compartido tantas cosas y que los dos, de una manera singular, pensamos lo mismo. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Y a Carmen, como ya he dicho, nos conocemos poco tiempo, pero suficiente porque, la amistad surge como el amor, de un primer flechazo, de un primer contacto. El primer contacto que yo he tenido con ella y ella conmigo ha sido hace un mes. Bueno, bien, físico. Un poquito más. No, físico, me refiero a conocerlo físicamente. Sí, más de un año he tenido la gran satisfacción de leer 3 de sus primeros libros, que a mí su forma de escribir, es para mí, porque cada lector tiene que tener su idea, como cada escritor. Para mí es una escritora contemporánea, pero con una personalidad única, en la que mezcla, pero de una forma inteligentísima y con una mezcla el amor, porque es romántica, con la tragedia. Leyendo su primer libro ya me enganchó. Vínculo a mí ya me enganchó. Pero Pablo, que estamos hablando de la tuya. No, pero eso lo hablaré si tenemos tiempo. Y además, yo voy a ser muy breve. Quiero decir, a Carmen la aprecio mucho como persona y como escritora. Y te doy las gracias por haberme acompañado hoy. Y que más te diría, cuenta conmigo también para lo que yo pueda y necesites, estaré siempre a tu lado. Gracias, Carmen. Gracias. Y ahora sí, voy a empezar con algo mío, no es mucho, pero bueno, voy a intentar ser bastante breve. Saludo en primer lugar, tengo amigos aquí, a todos mis amigos, que son muchos: Sisto, Vicente, mi mujer, Vicente, Mario, su hijo, Gregorio. Os agradezco mucho que estéis hoy acompañándome, de verdad. También tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Yecla, que nuestra concejal ha estado hace un momento, al concejal de Cultura, que ha facilitado que yo esté aquí hoy. Gracias a ellos, gracias a Gregorio, director de la Casa de Cultura de Yecla, en la que todo lo que me han puesto no ha sido pegas, sino todo lo contrario, todo facilidades. Se lo agradezco profundamente. Y también me acuerdo de los grandes escritores yeclanos, como por ejemplo, Magallanes, no nací aquí, pero es yeclano. Es José Martínez Ruiz, Zorín. También me acuerdo de hace muchos años, que lo conocí personalmente en un pregón en Semana Santa de Munilla, a José Luis Castillo Puche. A los que no he conocido es a Pablo Corbalán, este salón de actores lleva su nombre, ni tampoco a Luciano Palava, pero a la que sí he tenido el honor de conocer es a Carmen Luis. También me acuerdo de otros muchos claro, de los salados, de escritores. Agradezco también muchísimo a los medios de comunicación que están hoy aquí. También a los medios de comunicación que me han solicitado una entrevista para la próxima semana. La verdad es un honor para mí estar hoy aquí, de verdad. Me ha preguntado mucha gente, incluso yo mismo me lo pregunto, ¿por qué escribo a mi edad? He cumplido los 80 años. Pues es muy sencillo la respuesta. Primero, porque me gusta. Para que no me mate el tiempo. Y porque me siento bien. Cuando escribo, ejercito mi mente. Recuerdo a una mujer especial, que era mi madre,
que cuando yo era niño, pues fue ella quien me enseñó a amar la lectura. En eso, no sé, pero mis hijas son unas devoradoras de libros, las tres, la pequeña que no está aquí, pero a lo mejor lo han heredado de su padre y de su madre, que su madre también lee más que, yo que sé, muchísimo. Yo me siento muy afortunado en ese tema. Mi madre, como decía, me leía, cuando era niño, pero en unas páginas enteras, algunos libros que ella leía, que era una gran lectora, ya digo. Otras veces me contaba historias, unas ficticias y otras un poco más creíbles. A lo mejor me inspiré en ella después de más de 70 años para escribir esta novela. Bueno, sirva como introducción al breve resumen que haré ahora de la novela, este recordatorio de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y libertades durante tanto tiempo. Muy importante por el tiempo en el que estamos. La protagonista de esta historia es un ejemplo vivo de esa constante lucha de igualdad. Tengo que decir que esta historia es una historia inventada, no es real, ojo, aunque bien pudo haber sucedido, debido a que, primero, al lugar donde se desarrollan los hechos. El estado de Sonora, como ha dicho Paco, en México, un lugar muy conflictivo y siempre peligroso. Es frontera con Estados Unidos de América, sobre el estado de Arizona, y ocurrió, en segundo lugar, dentro de la segunda mitad del siglo XX. En esa época es en la cual se desarrolla la novela, en la segunda mitad del siglo XX. Cuando escribía esta historia, repito, una historia inventada, aunque se parezca a algo en algunas cosas, pero no es inventada, me acordaba, como he dicho antes, de mi madre, y que ahora se le dedico, que lo dio todo por mí durante su vida, como todas las madres que lo dan todo por sus hijos y jamás piden nada a cambio. Jamás te pasan factura de todo lo que hacen por ti, que es mucho. Y hay momentos en la vida que quedan grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, que quedan grabados para siempre. Esos momentos vividos de niño, en este caso, han sido mi inspiración. Por eso esta novela es un homenaje a todas las mujeres y madres del mundo. El año 2025 es el año internacional de la mujer trabajadora. Todas las mujeres son trabajadoras, indiscutiblemente, incluso las que no reciben sueldo, posiblemente más que las que lo tienen. Sin ellos, sin ellas, por supuesto la vida humana no existe. La novela describe la mayoría de las mujeres como ellas son. La novela describe a la mayoría de las mujeres como ellas son, como ellas sienten. A otras, como desearían ser y como desearían sentir. Hacer una comparación y sabéis a qué me refiero con esa distinción. Adela, protagonista en la verdadera imagen de una mujer, es la verdadera imagen de una mujer y madre americana, con principios, con valores, con una gran personalidad, con carácter liberal, cristiana y creyente, con una gran fortaleza interior, que es la protagonista de mi novela. Luchadora incansable por defender a sus hijas, a su familia, y por intentar conseguir la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres, por una sociedad más justa. La protagonista, repito, es una mujer no feminista, declarada, pero convencida del valor auténtico del feminismo de la verdad, liberal, cristiano, con valores y principios, el que iguala a las mujeres con los hombres en derechos y libertades, el que une y no divide, ni enfrenta. Hago esta aclaración para no confundir el feminismo de siempre, que esta mujer siente, con el feminismo que vende
la extrema izquierda, haciendo bandera de ello, cuando son los que menos respeto sienten por las mujeres y son además más machistas, los más machistas, los que las maltratan y las acosan sexualmente, como ahora se está demostrando dentro de los propios partidos. Pero no es mi cometido hoy esto. Como decía Paco Pulgar, he venido a hablar de mi libro. ¿Se ha oído? ¿Se me ha oído? Sí, sí, sí. Pues lo repito. Que no es este el tema que me trae hoy aquí. Como decía Paco Pulgar, que os acordaréis, que no, que él había ido a hablar de mi libro. Vamos a ver. Hace menos de una semana, el sábado pasado, vuelvo a lo mismo, el día 8 de este mes de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se han cumplido exactamente 50 años. Desde la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en la Asamblea General Extraordinaria en su sede central en Nueva York, Estados Unidos, por unanimidad, ese día 8 de marzo de 1975, en su sede central, como digo, en Nueva York, aprobó que las mujeres y los hombres fueran iguales ante la ley, en derechos y libertades, además de que las mujeres fueran protegidas del machismo, de la violencia de género, del maltrato y del acoso sexual, entre otras cosas. Ya digo, era el 8 de marzo del año 75. Desde ese día, todos los años, desde hace medio siglo, se está reconociendo el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Hago esta pequeña introducción porque Sonora, la dama de la Biblia, de novela, es un homenaje a todas las mujeres del mundo. Leanla, lo lean, pues podrán comprobar. Cuando yo era niño, con 5 o 6 años, digo todo esto porque sería el origen de por qué las personas pueden ser educadas de una manera o de otra. Hago esta pequeña puntualización para contrastar de que cómo se puede escribir de la noche a la mañana no sale un escritor. No, tiene que haber leído mucho y haberse sacrificado mucho y muchas más cosas, como los que sois escritores lo sabéis. Pues bien, cuando yo era un niño, tenía 5 o 6 años allá en mi pueblo, de la Vieja Castilla, como ya han dicho tanto mi hija como Paco, ubicado en la España profunda, mi madre, que también fue una mujer muy adelantada a su tiempo, y que sabía mucho a pesar de haber nacido en el campo, que por cierto su nombre era Adela, como la protagonista. ¿Cómo se llamaba mi madre? Adela. Pues yo he hecho al principio una puntualización de que la novela no la novela es ficción, no es realidad, porque hay coincidencias con nombres. Y recuerdo, y no son hechos inventados, esto, que en las frías tardes de invierno, después de salir de la escuela, sentados frente al fuego, en el umbral de la antigua chimenea de leña de nuestra vieja casa, mi madre me leía algunos párrafos del libro que en esos días estuviera leyendo. Otras veces me contaba cuentos, historias, algunas inventadas y otras reales. Yo, sinceramente, era muy feliz de escucharla. Me enseñó a leer y me enseñó a escuchar. Me hablaba mucho de un caso, verdadero, ocurrido en la familia. Su hermano mayor, llamado Daniel, mira, se llamaba como el concejal de cultura, ¿no? Y además, como el padre de la protagonista, que también se llamaba Daniel, la novela, tuvo que emigrar a México al terminar la guerra civil, al pasar por circunstancias parecidas a las descritas en la novela, porque era perseguido por sus ideales políticos y hubiera sido de no salir huyendo, emigrar,
hubiera sido encarcelado o ejecutado en aquellos tiempos de posguerra. Si no salen huyendo, como digo, de su pueblo, de su casa, de su país. Era el año 1940, como he dicho, acababa de terminar la guerra, no había empezado todavía, eso sería muy posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil había permanecido, por eso era perseguido a muerte, al Partido Comunista. Este abandono de nuestro país, del país, lo tuvo que hacer muchísima gente española, muchísimas familias, porque en el mismo caso que lo hizo el hermano de mi madre y el protagonista de la novela, muchas familias, sobre todo jóvenes, tuvieron que salir de su patria, de su país, pues porque les ocurría lo que estaba todo. Esta es una novela valiente. Ahora ya le voy a hacer ya más propaganda. Tampoco. Es una novela dura, crítica. Es una novela comprometida, con hechos denunciables. Yo lo he apuntado un poco Paco y también Carmen, donde trata un grave problema social que siempre es de actualidad, donde cada día es más problemático y de muy difícil solución. Ha sido actualidad en el pasado, lo es en el presente y por desgracia lo seguirá siendo en el futuro. La violencia de género, el maltrato generacional, el asesinato, el acoso sexual, la violación, donde se denuncia con dureza la tolerancia de las leyes con los que maltratan y asesinan a las mujeres. Leyes cada día más permisivas. Este es un tema duro para un gran debate, lo aseguro. Paco también lo sabe. Y Carmen. Desde la ley, esta que suena sí es sí, fijaos bien lo que voy a decir, por eso yo me mojo, yo no me ando por las ramas, lo que pienso y lo que siento es lo que digo. Desde que la ley sí es sí, una ley indeseable, impuesta por la extrema izquierda, en este país, y entró en vigor, han muerto más de 200 mujeres a manos de sus parejas por maltrato. Así es de duro y así es de cruel. Y además, esta ley, en vez de castigar a los maltratadores, no sé por qué ni de qué manera, lo que pasa es que les reduce las penas y a los 4 días están en libertad. Esta es una ley de la izquierda. Pues vamos, de la izquierda ultra, de la izquierda radical. Creo que hago bien en haceros esta observación, porque cuando leáis la novela veréis que hay ciertos apuntes, ciertas cosas que son un poco complicadas de entender y de decir. Voy a terminar entonces con un breve resumen final del libro. Desde La joven familia, protagonista de una novela sobre España, compuesta por el matrimonio de Daniel y Sara y su única hija Adela, que entonces tenía 5 años, hasta el final de la novela transcurren cerca de 45 años en Sonora, en ese estado mexicano del norte de México con frontera en. Los primeros 30 años vividos fueron dentro de una normalidad. Fue a partir de entonces cuando la vida me fue muy diferente para esta familia. Este es el estado más conflictivo, también lo ha apuntado Paco, aparte de ser económicamente uno de los más ricos de México. Tiene industria, tiene minería, tiene pesca, tiene cereal, tiene mucho riqueza. Este país, yo no he estado. Lo he leído y me he informado, pero vamos. Estaba diciendo que este es el estado más conflictivo de esa parte de México y más violento. Y puede ser que influya en la frontera con 4 estados norteamericanos, que son Texas, Nuevo México, California y Arizona.
Esta es la frontera más peligrosa de la planeta del mundo y también la más larga. Tiene cerca de 3.200 kilómetros. Y mueren, y esto también es una documentación real que yo he solicitado y he conseguido, y mueren más de 900 habitantes cada año al intentar pasar a Estados Unidos. Bueno, pues en este estado, en este territorio, es donde vive la familia de la novela, la protagonista con su marido y sus hijos. La llaman la frontera de la muerte. Aquí en España tenemos un problema también de habitación. También es un problema difícil de resolver. Lo era y lo es en México, y lo era y lo es en España, pero no en todo. Ya digo que en el año 1940, por tener que salir, de España, esta familia, pues un viaje larguísimo en barco, regresar del Océano Atlántico. Esos primeros 30 años, pues bueno, pues fueron una familia, porque la protagonista fue con 5, pero ya con el paso de tantos años, con relativa paz de la familia, tenía 2 hijas de matrimonio, y estoy dando una educación, y una de esas hijas, menor de edad, fue asesinada y violada. Ahí cambió total y absolutamente la vida de la protagonista, la vida de la madre, la vida de Adela. Cambió total y absolutamente. A partir de ahí, luchó. Bueno, en la novela lo veréis porque tampoco quiero. Luchó indecible para que la justicia defendiera o casticara al violador, al asesino de su hija. No lo conseguía por ninguna parte. Tenía muy pocas ayudas en esos tiempos y en ese territorio. La ayuda de un sector de policía y de algunas familias, porque también hay distinción. Gente buena y gente mala. Total que fue perseguido el asesino, detenido por 2 veces, interrogado, juzgado y 2 veces absuelto delante de la familia de Adela. No una vez. ¿Por qué fue absuelto? Porque el jurado popular en aquellos tiempos, en aquella zona, era corrupto. Se dejaba comprar por dinero, falseaban sus declaraciones. Los jueces también eran permisivos, posiblemente también corruptos. ¿Quién los corrompía? La mafia del narcotráfico. Porque este estado precisamente estaba poblado de narcotraficantes, que estaban en todas partes. Lo dominaban todo, compraban todo, eran los dueños, los amos, el poder oculto en ese estado de México. Esta mujer, como yo también me ha apuntado cada vez que he leído la novela, viendo que las leyes no le hacían caso, optó por tomarse la justicia por su mano. Y dijo, y ya que había suelto miserablemente los traidores, ese asesino del traidor, ese asesino de su hija, pues se lo quedó en medio. Se lo quedó en medio. Pero además, negarlo ante nadie. Fuera. Se acabó el violador. Entonces la juzgaron y ella sí la condenaron a 20 años de cárcel. Y fue en la cárcel donde ella luchó más que nunca por defender la justicia y la igualdad y las leyes. Estuvo en una cárcel, bueno, yo le digo que cuando hizo justicia, hizo su justicia, porque la verdad justicia no es eso, en realidad asesinó a una persona, ¿no? Pero claro, para ella era la única forma de
de sentirse libre. Desde ese momento sintió una tranquilidad emocional y una paz interior que la devolvió a la vida, porque estaba sufriendo, no, la devolvió a la vida esa mujer. Fue a la cárcel, precisamente a una cárcel donde su padre había ejercido como carcelero. Allí conoció de todo, todas lo peligrosas que eran las cárceles, cómo se les trataba a las mujeres hacinadas, cómo vivían hacinadas. En una celda de 1 metro cuadrado vivían 14, 16 mujeres que tenían que dormir de pie, no tenían higiene, no tenían absolutamente nada. Cárceles verdaderamente peligrosas. Y ahí fue donde el tiempo que estuvo, y apoyado también por las asociaciones de mujeres de todo México, porque claro, este fue un caso que se con la voz en todo México, porque eso era muy difícil que una mujer en aquellos tiempos tuviera el valor suficiente para hacer lo que esta hizo. Entonces, le apoyaron todas las asociaciones de mujeres de todo México. Con ese poder que tenía, la inteligencia y el valor que demostró siempre, pues consiguió que a los 7 años o casi 7 años la imputara. Ya no puedo seguir más, porque tenéis que leerlo. Solo os quiero decir que varios años después era reconocida su labor al haber cambiado la vida a tantas mujeres encarceladas en todo México, principalmente en el estado de Sonora. A más de 3.000 mujeres transformó la vida en estas cárceles más peligrosas e inhumanas del mundo. Hasta aquí puedo llegar. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, me dice Pablo si alguien quiere hacerle alguna pregunta, que está aquí dispuesto a contestar lo que haga falta. Nada, tienen todo resuelto. A mí me queda una. Ah, sí, venga. Porque es que yo en las 2 o 3 veces que he tenido la ocasión de compartir, veo que el autor se reserva quizás la pregunta que todo el mundo se hace cuando está leyendo la novela y no llega hasta el momento de... Y es, ¿por qué el título de Sonora, la dama de la Biblia? Es decir, ¿qué pinta la referencia a la Biblia para que sea precisamente el subtítulo de una novela? Que, en fin, yo creo que tiene su... Yo lo descubrí hasta cuando llegué. Por tanto, yo no sé si es que es una cuestión que el autor quiere ahí jugar con el público para ver qué pasa, o tiene la libertad de decirlo y explicarlo. Pablo, ¿qué pregunta más difícil me haces? Muy sencilla. Es muy difícil. Mira, yo a la pregunta esta solo puedo responder una de las 2 partes que tiene, y la voy a responder. Era una mujer religiosa, cristiana, católica y practicante. Por lo tanto, siempre llevaba una Biblia en la mano. Más ya no te puedo decir. ¿No quieres? No quiero, claro, no quiero. No quiero leer la novela. Es que es muy clave cuando se llega a ese punto. Los que habéis leído la novela, intentáis guardaros. Y los que vayáis a leerla tenéis metas que os vais a encontrar con muchas sorpresas. ¿Sí? Pero mira, da la casualidad, y la tengo que decir yo porque lo he recibido de vosotros, de los que lo habéis leído, que tiene una lectura muy sencilla. Se lee muy fácil. No hay ringorango ni tecnicismo, no, se lee muy fácil, vaya. Te engancha
y continúo enganchándole hasta que termino la novela. Esto es lo que a mí, los profesionales de la lectura y escritores, gente que ha leído, me lo dice. Y yo pues termino por creerlo, pero no quiere decir qué significa la Biblia, ¿eh? Nada más que eso. ¿Alguna más? Bueno, pues os digo que hay unos libros que alguien quiere hacerse con alguno de ellos, pues hay algunos aquí. Luego después van a estar en el Museo de la Librería de Yecla a partir de la semana que viene. Pero bueno, sí, yo animo a que lo compren ahora porque llevarse un libro firmado por el autor pues no se tiene todos los días, ¿vale? Y nada, pues yo quería agradecerte mucho porque eres un encanto y me alegro mucho de haberte conocido, la verdad. Y gracias por tus palabras, pero hoy tocaba la tuya. Yo sé que lo dices de corazón y muy agradecida y nada, que ha sido un placer presentarla aquí y espero que Yecla te dé una acogida buenísima y nada. Yo tengo que agradecer, precisamente, no lo he dicho, pero yo, mi vida profesional se ha desarrollado en Yecla. Toda mi vida profesional se ha desarrollado en Yecla. Y le está ocurriendo lo mismo a mi hija la mayor. Porque desde el año 82, Sisto lo sabe, que fue el primer corredor de seguros que yo conocí, estoy ejerciendo como perito en Yecla hasta que me he jubilado y mi hija sigue. En resumidas cuentas, he vivido más en Yecla que a Jumilla. En Jumilla es mi residencia, pero en Yecla se lo agradezco infinitamente porque ha sido, y es, bueno, ya no aprovecho jubilado, pero ha sido un centro de trabajo. Sí. Y se me ha reconocido, por cierto, lo cual todavía más agradecido. Pregunten a Mario, que también lo conocemos años y años y años. Muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Gracias.